Qué gusto estar nuevamente con ustedes, mis amados, disfrutando de este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo en el culto que siempre le rendimos. Qué bueno en esta jornada poder traer esta palabra preciosa que el Señor ha regalado a nuestras vidas, la cual se titula Derecho, Justicia y Exhortación en Amor. Derecho, justicia y exhortación en amor. Le vamos a dar base a través de la escritura que encontramos en Job, capítulo 8, versículo 3. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera actualizada 2015 y expresa: ¿acaso pervertirá Dios el derecho? ¿El Todopoderoso pervertirá la justicia? El mundo pide justicia por todo, pero para darle justicia es importante venir al derecho. ¿Qué dice el derecho? ¿Qué expresa el derecho? El derecho está expresado en base a la justicia que se da a través de las peticiones del mundo. Entonces, se dice que nadie puede ser enjuiciado sino antes de ser pasado a través del derecho. Lo que se pueda ver en el derecho se va a determinar la justicia que se debe impartir, o ser declarado inocente o culpable, ir a prisión o ser puesto libre, recibir una compensación o recibir un castigo. Todo eso es una justicia que se va a impartir, pero en base al derecho, porque el derecho se promulga por la justicia por el cual fue presentado ante él. Pero, ¿qué pasa si el derecho fue torcido por el hombre? Significa que la justicia que se impartirá también es torcida. Vamos a ver algunos conceptos de estas palabras. Derecho. El derecho proviene de la palabra latina directum, que significa lo que está conforme a la regla. O sea, no se puede salir de esa regla. Todo debe darse conforme a una regla establecida. Y recuerde, esta regla viene acerca de las peticiones de justicia del mundo. El derecho entonces se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad. La base del derecho entonces son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Podemos decir entonces que el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. ¿Qué es justicia? La justicia depende de los valores de una sociedad y las creencias individuales de cada persona. Dicho de esta manera, ¿en qué cree esta persona? Para ella, ¿qué es lo justo? Estas cosas se van dando y se van regulando conforme a derecho. Tiene su origen en el término latino justitia y permite denominar a la virtud fundamental que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. O sea, si esto es correcto, conforme a derecho, se le hará justicia de esta forma. Si esto le concierne de esta otra manera, se le hará justicia de esta manera, pero conforme al derecho que ya se estableció por la justicia. Puede entenderse entonces lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Pero también hay una palabra más que debemos ver, y es exhortar. La palabra exhortar es incitar. ¿Quién incita? Incita a una persona con autoridad o con derecho. Esta persona es la que incita. ¿Qué incita? A otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Bien, conforme al derecho entonces se va a impartir la justicia, ya que la justicia depende del derecho, la cual se crea a partir de lo que se considera justo. Pero otra vez es tener en claro, si alguien pervirtió el derecho, entonces
la justicia que va a impartir será una justicia pervertida. Pasemos entonces a este tema, que es derecho recibido del cielo, ¿sí? Un derecho que se recibió directamente del cielo. Lo vamos a ver conforme a estas porciones bíblicas que vamos a desarrollar en adelante, pero esta es la base para este tema. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Lo vamos a ver en la versión Nueva Biblia de las Américas, y que dice: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Bien, aquí vemos algo que Pablo está declarando acerca de lo que le fue dado como una gracia del cielo, y está hablando acerca de ser enviado como apóstol a los gentiles. Él lo está viendo con aquellas personas que de esta nueva iglesia naciente, esta iglesia cristiana que no era conocida en el mundo, pero ellos sí, porque sabían quién los había enviado. En esa plática estaban Pedro, Jacobo y Juan, considerados como columnas de esta iglesia naciente. Y reconocen que Pablo, como parte de la iglesia, es enviado, tiene un apostolado o enviado por el Señor como apóstol a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Le dieron la diestra, todos le dieron la diestra, la mano derecha, reconociendo que son colegas, pero que cada quien va a ministrar en su lugar. Junto con ellos está también Bernabé, que es enviado como apóstol a los gentiles. Y en este reconocimiento es importante hablar de que él tiene un derecho a ejercer, y es lo justo que él se dedique a los gentiles. Entonces expresa en el versículo 9 al inicio: al reconocer la gracia que se me había dado. Esa gracia que se le ha dado le da derecho a Pablo a ejercitar entonces con toda justicia el apostolado entre los gentiles. Entonces dice más adelante: nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. O sea, esto es un reconocimiento que era justo que Pablo y Bernabé se dedicaran a los gentiles en su evangelización por un derecho que le había sido dado o entregado de parte del Señor. Y dice más adelante: para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, que era justo que Pablo y Bernabé se dedicaran a los gentiles, y era justo que tanto Jacobo, Pedro y Juan se dedicaran a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, a las personas que habían sido circuncidadas, pero que habían creído en el Señor Jesús y se habían entregado y eran parte de esta iglesia, la iglesia de Cristo. Bien, esto es importante porque nos da paso al siguiente tema. Y el siguiente tema es derecho recibido, derecho defendido. ¿Sí? Un derecho que es recibido, entonces tiene que ser un derecho defendido, pero en este caso en la forma correcta, no en la forma incorrecta. Démosle base con Gálatas capítulo 2, versículo 11, y lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzaron a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío,
vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Mire qué situación. Podemos preguntarnos qué habría ocurrido o qué fue lo grave que ocurrió en esta situación que tiene como protagonistas a Pablo y a Pedro. ¿Qué fue lo que movió o motivó a Pablo a exhortar a Pedro de tal manera y delante de todos? ¿Cuál fue la situación que afectó, por así decirlo, en el derecho a lo que él estaba llamado a realizar, a lo que Pedro estaba llamado a realizar y que era lo justo que ocurriera o sucediera? Podemos ver que en el versículo 11 dice que cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. O sea, esto es resistirle cara a cara. Él lo enfrentó por la situación que estaba viendo en Pedro. Porque mire, dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Era de condenar. O sea, había una justicia que decían que esto que está realizando Pedro era condenable, ¿sí? Conforme a derecho que se había otorgado a Pablo. Entonces vamos descifrando esta situación. Miremos el versículo 12. Dice, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Habla acerca de que Pedro, se relacionaba normalmente con todos los gentiles, como debe ser en la iglesia del Señor, con todos los hermanos, porque estamos hablando de los gentiles que se convirtieron al Señor Jesucristo, que creyeron en el Señor. Pero de repente, Pedro supo que habían llegado gente que era partidaria de Jacobo, o que era conocida por Jacobo. Y recordemos que Jacobo, Pedro y Juan son columnas, son pilares de la iglesia cristiana. Y entonces él sabía quiénes habían llegado. Gente que los conocía muy bien, pero que eran partidaria de la circuncisión. Aunque se habían convertido al Señor, aunque eran cristianos, siempre tenían esta situación de la circuncisión. Entonces Pedro, al verlos, motivado por su presencia, tuvo temor y empezó a retraerse, o sea, a separarse, a no ser como era antes con los gentiles, en el cual los visitaba, comía con ellos y tenía una gran hermandad con ellos. Empezó por temor a lo de la circuncisión a separarse de los gentiles. Y esto es lo que Pablo le echa en cara. Sigamos por favor al versículo 13 que dice: los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¡Wow! Tremenda la situación que se está presentando, porque si ustedes recuerdan, Jacobo, Pedro y Juan habían dado su diestra o su mano derecha de afirmación, de declarar de que estaban en acuerdo de que él, Pablo y que Bernabé habían sido llamados en un apostolado hacia los gentiles y les habían entregado la mano. Pero cuando se da la situación de Pedro y comienza a retraerse, a separarse de los gentiles, los demás judíos hablan acerca de los demás de la iglesia del Señor que ya estaban ahí antes de que llegaran los partidarios de Jacobo. Estos empezaron a seguir a Pedro en la conducta que Pedro inició por temor a los de la circuncisión. Y fue arrastrado en eso también Bernabé. Pero ¿por qué Bernabé fue arrastrado si él había sido llamado a los gentiles? Entonces vemos que la situación de Pedro afectó no solamente a los judíos cristianos que ya estaban ahí en Antioquía de Siria, sino también a Bernabé, un apóstol llamado a ministrar a los gentiles. Entonces, esta situación era condenable. Esta situación, por derecho, estaba diciendo que alguien se estaba saliendo de la línea. Si Pedro estaba en Antioquía,
lo que Pedro tenía que hacer era tomar lo de la iglesia en Antioquía, allá donde estaban los gentiles, y no en Israel, allá donde estaban los judíos. Él se encontraba en otro terreno, aunque es la misma iglesia del Señor. Bien, sigamos adelante en el versículo 14 porque vienen más cosas que nos va a ayudar. Dice Pablo: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, mire, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, entonces lo que afectó a Pablo es que no estaban actuando con cordura, con rectitud, en base a derecho, sino que se habían desviado a lo que debe ser la integridad del evangelio. ¿Cómo debe ser la integridad del evangelio? Tratar a todos como deben ser tratados o como Cristo los trataría. Personas limpias, purificadas por su sangre, personas dignas de ser amadas y verlas coiguales. Eso no estaba ocurriendo. Entonces dice más adelante en este versículo 14 que Pablo le dijo a Pedro de esta manera: si tú, que eres judío, vives como si no lo fuera, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Tú eres un judío, pero estás aquí en Antioquía. Y estando aquí en Antioquía, comienzas a comportarte como judío, como gentil, perdón. O sea, visitas a los gentiles, comes con ellos. Pero cuando aparecen los de la circuncisión, cuando aparecen los judíos, comienzas a comportarte como si ellos son otra cosa y tú eres el judío. Y que quieres que los gentiles observen tus prácticas judías para que éstos se vuelvan como judíos. No era eso lo que quería el Señor. Lo que quería el Señor no era que nos convirtiéramos a una práctica religiosa, sino que nos volviéramos en amantes de Cristo, en practicar la justicia de Cristo, en hacer el derecho de Cristo. No aquello que es conforme al hombre, sino aquello que es conforme al llamamiento de Dios. Recuerde, Pablo recibió un llamado del cielo y era lo que estaba ejercitando conforme a derecho, era lo justo. Y por eso él se levantó contra Pedro al ver lo que estaba sucediendo. Pero ¿por qué Pedro temía todo esto? ¿Qué era lo que había hecho mal? Pues es lo de ya no relacionarse ni comer con los creyentes gentiles. ¿A qué se estaba ateniendo Pedro con esto? Miremos, por ejemplo, esta situación que ocurrió. ¿Se recuerdan cuando Cornelio mandó a llamar a Pedro para que le llevara la palabra? Todo lo que antes ocurrió, él estaba en una azotea, estaba dormitado, bajo un lienzo de parte de Dios, le mostró, esa visión le mostró todo lo que le iba a ocurrir a Pedro en relación a los gentiles. Pues al final él fue donde Cornelio y estando con Cornelio entró a la casa, estuvo con ellos hospedado y les presentó la palabra del Señor, y toda esta familia que ya creían y eran temerosos de Dios se volvieron a Cristo el Señor. Pero miremos esto que es bien singular en Hechos capítulo 11 versículo 1. Se los leo en la versión Nueva Biblia de las Américas y expresa: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. En otra versión dice, y hasta comiste con ellos. Así de pesado era la situación de los judíos. Eran personas mesiánicas, ¿sí? Habían reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos eran personas salvas por la sangre de nuestro Señor. Pero había una transición en sus corazones que estaban peleando contra ellos. Y eso le echaron en cara a Pedro cuando él les fue a reportar lo que había ocurrido con Cornelio. Y le dicen, tú entraste en casa de
incircuncisos o gentiles, y comiste con ellos. O sea, no podías ni entrar ni comer con ellos. Esta es la situación a la cual Pedro se está enfrentando de parte de los judíos. Y es una situación que le causó temor cuando estos llegaron, cuando él estaba allá en Antioquía de Siria. Entonces, es importante entender que el hecho de separarse de los gentiles y no comer con ellos, estaba declarando que los gentiles eran cristianos de una segunda categoría, por lo cual no valía la pena tener relación con ellos en esa esfera de llegar a sus casas y hasta comer con ellos. Así estaba siendo considerado. ¿Era justo? Bueno, ¿qué dice el derecho divino? Entonces, Pablo por eso se molestó en su espíritu. Y por eso Pablo reaccionó ante lo que Pedro estaba provocando en ese momento en la iglesia gentil, en la iglesia fuera de Israel, fuera de los judíos. Entonces, Pablo declara la importancia de lo que vale la iglesia de los gentiles. Y es importante verlo de esta manera. Pablo, en su apostolado, declara en sus escritos de que él incluso no se atrevía a ir a otro lugar donde Jesucristo ya había sido pronunciado, donde Jesucristo ya había sido anunciado, donde se había establecido una iglesia del Señor, para que él entonces, en su derecho de apóstol, no se pervirtiera y fuera a edificar sobre un fundamento ajeno. Él sabía lo que había sido llamado. Entonces, no era justo que él por apóstol dijera, esa es una iglesia gentil, me pertenece. No. Él no estaba abusando de ello. No estaba pervirtiendo el derecho para no pervertir la justicia. Y decía, no, yo no puedo ir ahí. Miremos, por favor, le voy a dar esta porción bíblica en dos versiones diferentes. Y se trata de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Se lo leo primeramente en la Nueva Versión Internacional. Y mire lo que declara Pablo. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Muy bien, leámoslo, esta misma porción, en la Nueva Traducción Viviente, que expresa: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. ¡Wow! Miren qué tremendo. Las dos porciones bíblicas son la misma, en diferentes versiones, pero ambas expresan el derecho que Pablo no quería pervertir, que su propósito era predicar el Evangelio, pero que él entendía que no podía ir más allá donde otros ya estaban trabajando y donde otros ya habían levantado la obra del Señor o la iglesia del Señor. Él no podía ir a poner su fundamento, porque ese ya estaba trabajado con ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. La versión Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera: no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Entonces podemos ver que hay un derecho que fue recibido y ese derecho estaba siendo defendido. Y esto es importante, ¿sí, amados? Porque lo que el Señor nos da lo tenemos que defender, pero en la forma correcta, sin torcerlo, sin pervertirlo. Pasemos ahora a este nuevo subtema: justicia divina aplicada con base a derecho divino. Justicia divina aplicada con base a derecho divino. Miremos lo que está expresado en Hechos, capítulo 10, versículo 28, en la versión Nueva Biblia de las Américas, que dice: entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¡Wow! Fíjese que esto ocurrió antes de que Pedro fuera a Antioquía de Siria.
y ocurriera lamentablemente esta situación, este capítulo que anteriormente hemos visto. Toda la situación que Pedro había vivido y en el cual el Señor le había mostrado con aquella sábana que bajó lleno de animales cuadrúpedos y que él le decía, mata y come, y que él se defendía, Señor, no puedo hacer esto porque es impuro, nada impuro ha entrado en mi boca. En fin, en toda esa defensa, Pedro reconoce esta exhortación que recibió de parte de Dios. Y dice en el versículo 28, dice, entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, asociarse con un gentil y visitarlo, comer con ellos, relacionarse con ellos. No es lícito conforme a la ley judía. Pero aquí estamos hablando acerca de derecho divino. ¿Cuál es el derecho divino que Pedro tiene? Como hijo de Dios, como miembro de la iglesia del Señor, relacionarse con todos aquellos que son miembros de la iglesia del Señor, con toda libertad, con todo amor, con toda relación, sin despreciar a nadie, verlos coiguales. Entonces, dice, no es lícito para un judío asociarse con un gentil, pero ese es judío. Más adelante dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, conforme al derecho divino, la justicia divina es que a todos los miremos coiguales, que a todos los miremos purificados por la obra del Señor Jesucristo, que no hay uno menos ni uno más, que aquel no merece que yo esté cerca de él. No, el Señor dijo más bien, vengan ustedes como siervos de todos aquellos, sirvan a estos si quieren ser mayores en el cielo. Preséntense como los menores. Amen a todos por igual, porque esta es la ley de Cristo, esta es la ley del Señor Jesús. Amar al Padre por sobre todas las cosas debe ser el número uno en nuestro amor y amar a nuestro semejante como nos amamos a nosotros mismos. Entonces el Señor quita diferencias, quita separaciones, quebranta todo, aquello que levantó la ley, aquello que respetaban tanto los judíos, es quitado en la iglesia del Señor para que todos nos miremos iguales. Entonces, conforme a la justicia divina, el derecho divino nos dice que a todos tenemos que ver en una misma condición y no ver una separación, no ver nada que limite nuestra relación como hermanos del Señor. Debemos tener cuidado cómo estamos viendo a nuestros hermanos. Si los vemos como personas de segunda categoría, eso no es justicia divina. Amados, hemos torcido el derecho y no podemos hacer eso. El derecho es que a todos los miremos coiguales, los amemos, nos preocupemos por todo y nosotros ser los primeros en ponernos a la orden de esta persona. No se trata de merecimientos, se trata de la gracia del Señor, se trata de lo que Dios hizo en la cruz, para que de esa forma los demás puedan merecer nuestra atención. Ese es derecho divino. Y entonces lo aplicamos para que haya justicia divina. ¿Por qué justicia divina? Porque al impartir justicia divina, quien es glorificado es el Señor Jesucristo. Es quien es levantado en el corazón de las personas y pueden ver el amor del Señor manifestándose sobre las personas. Bien, agradecemos a Dios porque nos está mostrando que nosotros tenemos un derecho divino a manifestarlo, pero sin torcer esa justicia divina, sino aplicándola en todos los ámbitos de la iglesia del Señor, justamente, rectamente, equitativamente, sin torcerla, sin desviarla, sin pervertirla. Conforme a esto, entonces pasamos al último subtema. La justa exhortación produce fruto agradable al Señor. La justa exhortación produce fruto agradable al Señor. Recuerda que Pablo exhortó a Pedro y lo exhortó delante de toda la gente. Lo hizo de una manera
Pública porque él públicamente estaba cometiendo ese error. Estaba pervirtiendo el derecho divino que le había sido otorgado. Estaba aplicando mal la justicia en la iglesia del Señor. Y entonces mereció una exhortación pública. Y esto tuvo que reaccionar Pedro, ¿sí? La exhortación no fue tirada al aire. Tuvo que haber sido recibida por él y entender que de parte del Señor se le estaba llamando a una corrección de su actuar en la iglesia del Señor. Miremos, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera actualizada al 2015. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. No sea que, siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. ¡Wow! Cuando vemos aquí lo que Pedro manifiesta en esta carta, lo que manifiesta sobre Pablo, vemos todo aquello que fue recibido cuando el Señor se manifestó por medio de Pablo para traerlo a corrección en lo que estaba ocurriendo en Pedro. Todo aquello que recibió Pedro en esa exhortación, claro que sí, tuvo su efecto, porque él tuvo que enderezar aquello que se estaba torciendo de la regla. ¿Cuál regla? Las normas que deben regir en la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Conforme al derecho divino, la justicia divina tiene que impartirse en la forma correcta. Y Pedro lo recibió de esa forma. Entonces pudo recibir la exhortación de un hombre del Señor, de un hombre que era espiritualmente apto para llamarle la atención, coigual a él y miembro de la misma iglesia de Cristo. Pedro, te está desviando. Pedro, a través de ese desvío, tú vas a provocar que estos pequeños caigan, porque los estás viendo de una forma diferente. Eso lo haría Satanás, eso lo haría la religión del mundo, pero la iglesia de Cristo, que es divina, que pertenece al cielo, que es del reino del Señor, no lo hace de esta manera. Pedro, afirma tus pasos, ponte derecho, camina como debes caminar. De esa misma forma, a nosotros nos está llamando igual. Hermanos, ¿cómo están ustedes ejerciendo el derecho? ¿Están haciéndolo como a ustedes les parece? ¿Lo están haciendo como ustedes creen que debe ser hecho? ¿O como el Señor dice que debe ser hecho? Recuerde, el derecho lo dio el Señor. Y debe ser conforme a su derecho, no a lo que nosotros pensemos que es el derecho. Para que de esa forma se imparta la justicia divina, no nuestra propia justicia, porque no tiene nada que ver con el Señor. El Señor expresa acerca de la justicia humana como trapos de inmundicia. Entonces es importante leer, entender, comprender por medio del Espíritu la justicia divina, para que de esa forma ejerzamos el derecho divino y no desviarnos. Vamos nuevamente a esta porción bíblica en las porciones que están resaltadas. Y mire en el versículo 15 lo que expresa. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Esto es un reconocimiento. Y Pedro no lo hace con amargura. Pedro no lo hace dolido porque Pablo le exhortó, sino que le trata de amado, nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué habla de su amado hermano Pablo con tanto cariño? Reconoce la sabiduría que le fue dada en ese llamamiento del Señor a hacer
coigual con él un apostolado, nada más que Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Expresan en el versículo 16, hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Reconoce Pedro que Pablo escribe a la iglesia del Señor, que lo hace de una manera, dice él, difícil, que a veces es un poco difícil de entender, pero que eso no tiene por qué ser torcido. Pero dice que los que no se lo estudian o que son ignorantes de las escrituras del Señor, dice que las tuercen y que torciendo eso, lo hacen también con las demás escrituras para su propia destrucción, ¿sí? Cuando una persona tuerce el derecho del Señor, su justicia estará torcida y entonces esa misma persona se estará extraviando, estará yendo a la destrucción. Eso es lo que está declarando Pedro en esta escritura sobre lo que Pablo escribe. Mire cuánto aprendió Pedro de Pablo en ese momento, en esa exhortación que en amor Pablo le dirigió para corregir esa situación de torcedura. Bien, dice el versículo 17, ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. No sea que, siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Lección aprendida, ¿sí? Ustedes, oh amados, ¿a qué se refiere Pedro ahí, amados? A nosotros, a la iglesia del Señor. Entonces, Pedro, habiendo aprendido por medio de esa exhortación en amor, viene y dirige entonces de lo aprendido, de lo recibido, tiene una lección que es vida en él, la aplica a sus amados hermanos, a la iglesia del Señor, en todo lugar. Y le dice, sabiendo esto de antemano, que se pueden torcer las escrituras, que se pueden torcer el derecho divino para aplicar una justicia torcida. Eso ustedes tienen que guardarse, yo tengo que guardarme, nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo tenemos que guardarnos. Hay mucha gente que ha torcido las escrituras del Señor y la andan aplicando como ellos piensan. Eso ya es un derecho torcido y la justicia que quieren proclamar está torcida y nos pueden desviar, nos pueden mover a donde ya el Señor nos ha establecido. Nosotros tenemos que estar atentos, amados, a qué anda predicando alguna gente. Pablo lo decía muy claramente, yo no puedo ir a aplicar un fundamento diferente al que ya está siendo aplicado. Eso no es conforme al derecho que Dios me ha dado, porque entonces esa justicia está torcida. Lo justo es que yo no edifique sobre un fundamento ajeno. No edifique sobre una iglesia que ya otro estableció, sino que yo camine por el buen camino. Tenemos que estar afirmados en esto, mis amados, porque muchos se van a levantar y muchos declararán que son Cristo. Jesucristo mismo lo dijo y nos pueden hacer caer. Amados, la iglesia del Señor se compone del derecho divino, establecido sobre la base de la justicia divina que Cristo realizó en la cruz del Calvario y que estableció en cada uno, y que por su Espíritu Santo lo podemos vivir y por la comprensión de su palabra revelada que es la Biblia. Es importante conocer el carácter de Dios, es importante conocer la sabiduría del Señor, para que de esa forma nosotros apliquemos el derecho como debe ser. Pero si sabemos que alguien está caminando en esa forma, la exhortación en amor como hermano de Cristo es importante. No dejarla de un lado. Si tú tienes el derecho porque aplicas la justicia conforme al derecho divino, esa exhortación es muy correspondiente, hace falta y es importante darla. Yo exhorto en el nombre de Jesús a que aquellos que están torciendo la Escritura vuelvan a lo que es correcto. Que no caminen como indocumentados, que no caminen como ignorantes, sino que apliquen la justicia divina conforme al derecho divino. Les exhorto en el amor del Señor que no hagan esas cosas porque pueden hacer tropezar sobre todo a los más débiles, porque sé que van a los débiles.
Sé que van aquellos que no están preparados, que están creciendo en este momento en el Señor. Pero eso también es incumbencia nuestra. Poder proteger a los que están débiles espirituales. Poderlos guardar en el nombre del Señor. Amado, si tú te sientes débil, el Señor es tu fortaleza. Y te decimos, fortalécete en el Señor y no te dejes engañar. Ven. Nosotros estamos para servirte y aclararte algunos conceptos que quizás no entiendas, pero no permitas que otra gente traiga a tu corazón palabras que te pueden desviar o hacer caer. No es justo, no es justo. Tú estás en las manos del Señor. El Señor es tu cabeza, tú eres miembro de su iglesia. No te sueltes por cosas torcidas. Camina en el buen derecho divino que se estableció bajo la justicia divina, la justicia del Señor Jesús, que es lo más correcto que puede haber sobre el mundo, porque trasciende la justicia del mundo. Y esa exhortación es para todos nosotros. Comprendamos la palabra del Señor y apliquémoslo conforme a su justicia. Amén, amados. Bueno, amados, queremos concluir después de este tiempo. Digo que el Señor ha llevado a nuestros espíritus a levantarnos, a querer establecernos y querer defender el derecho que Dios nos ha dado en su justicia. No en justicia nuestra, en la justicia de Dios. Y poder exhortar a todos aquellos que se están desviando a que se establezcan en el Señor. Amados, el Señor está por venir. Pronto está su venida. Y es importante que nos haya actuando como Él actúa, como Él lo haría. Amén. Para darle la conclusión, nos vamos a basar en esta porción bíblica que encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, en la versión Nueva Biblia de las Américas, que expresa: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Bien, esto también es una exhortación que nos da el Señor en amor, pero qué claro está. Mire, el versículo 20 dice: a los que continúan en pecado, repréndelos, o sea, exhórtalos en el amor del Señor, en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Cuál es el cuidado acá? Que no caigan ni el que está pecando, ni a los que puede provocar que pequen, porque esta persona les es ejemplo. Tal y como estaba ocurriendo con Pedro en ese momento, y que recibió esa exhortación de parte del Señor por medio de Pablo, pero en amor, que lo llevó a Pedro a reconsiderar y a cambiar esa actitud. Versículo 21 dice que te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios. O sea, que no ponga otros antejuicios, que no ponga en mi mente otras cosas que estoy copiando del mundo, que estoy viendo cómo es la justicia del mundo o cómo lo aplica tal persona. ¿A dónde fuiste llamado? ¿Con quién te estás relacionando? Amados, vamos a tener el cuidado de las demás congregaciones, vamos a orar por ellos, son nuestros hermanos en Cristo, somos coiguales, pero Dios está trabajando en un fundamento que estableció en ellos por medio de Él. De igual manera, en Puerta al Cielo, Dios estableció su fundamento en Cristo Jesús y que ese fundamento nos puso a trabajar en Él y no podemos permitir otro fundamento. No podemos recibir otro fundamento sino el que ya fue dado y el que Dios estableció. Eso es lo justo, conforme a la justicia divina. Y lo podemos trabajar, lo podemos exhortar por medio del derecho divino al cual Dios nos ha llamado. Por eso es importante el encargo. Dice que conserves estos principios sin prejuicios, pero nos habla diciendo no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Sí?
de que yo soy mayor, de que este es menor, de que este es pobre, de que este es rico, de que a este lo puede tratar de tal manera y a este de otra manera. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos como Cristo delante de cualquier persona y sobre todo de aquellos que entregaron su corazón al Señor, que son miembros de la iglesia. Son a los que el Señor nos llama a cuidar y que la forma de ejercitar el derecho divino sea conforme a la justicia de Dios, a la justicia divina. Así que esta es la exhortación que Dios nos dirige como hijos amados. Entonces, Dios no tuerce el derecho ni la justicia de su reino por nada ni por nadie. Siempre la va a mantener, porque es una justicia prioritaria, una justicia que trasciende al mundo. Y esta es la que Él ha encomendado a su iglesia que la practique, que la manifieste en la tierra hoy. Desde aquel entonces hasta hoy y así mientras estemos aquí en esta tierra como iglesia del Señor. A fin de atraer a todos al perdón de Dios, a su justificación y a su salvación. ¿Salvación de qué? Del castigo eterno. Recuerde que conforme a la justicia divina se va a aplicar el derecho divino. Todos han pecado y todos merecen la muerte. Dios no quiere eso de la humanidad, pero Él va a ejercitar ese derecho conforme a la justicia. No recibieron a Cristo, tendrán una condenación eterna. Recibimos a Cristo, tendremos una salvación eterna, vida eterna, vida abundante, delante de nuestro Padre y de nuestro Señor, nuestro juez, nuestro abogado. Bendito nuestro Dios. Con base en todo esto, entonces, amados, una exhortación con todo amor, pero con firmeza, amados, pero con firmeza, va a ayudar a aquel que está cayendo, a aquel que está tropezando, a aquel que está torciendo la justicia, que está torciendo el derecho de Dios. Porque puede llevar no solamente a él, sino a otros a caer y a llevarlos a una condenación eterna. Amados, lo es todo la justicia de Dios conforme al derecho divino, para que de esa forma podamos vivir eternamente en el Señor. Amados, amémonos, cuidémonos y miremos lo que el Señor nos llama a realizar. No caigamos. Bendito Dios. A través de este ejemplo hemos podido ver cómo Pablo, movido por el Espíritu de Dios, pudo corregir en Pedro, un apóstol, ambos apóstoles, pudo corregir en él esta situación que le estaba llevando a estar equivocado y hacer caer a otros en lo que no debían caer. Bendito Dios, que nosotros no seamos piedra ni tropiezo para nadie. Les agradezco al Señor por sus vidas. Le bendigo, amado, y nos estamos encontrando en otra próxima ocasión. La paz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas les corone siempre. Amén.